Seguro y responsable. Un ciudadano consciente y solidario ayuda a mujeres embarazadas, adultos mayores, niños o personas con alguna discapacidad. Uno de nuestros brigadistas activará las paletas color naranja en caso de evacuación, te orientará para que la salida sea segura y te informará el punto de encuentro. Estar atento a estas recomendaciones es comprender que como ciudadanos responsables, la seguridad es de todos. Esperamos que vivas una maravillosa experiencia. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, tengo el gusto de presentar un libro de un amigo, de un escritor que admiro mucho, y es Héctor Abad. Es extraño porque presentar a Héctor en Jericó es extraño, es raro, porque es una persona muy conocida y además esto es parte de su vida, Jericó. Aló, ahora sí. Bueno, repito el gusto que tengo de presentar a Héctor, a un escritor que admiro mucho, a un amigo al que respeto y quiero. Con esas premisas yo me acerco a este libro. Pero también quisiera hacer esta reflexión, Héctor, y es que cuando uno empieza a leer un libro, en las primeras líneas hay un pacto entre el autor y el lector, que le dicen a uno esto de qué trata, a ver si uno quiere seguir leyendo o no. Hablemos de eso. Yo señalé de algunas páginas del libro comentarios de lo que es un diario. Dice, bueno, lo dices varias veces, este es un libro escrito solamente en momentos de no felicidad. No diríamos, pues puede ser de tristeza, pero de todas maneras no hay una felicidad en las páginas. Cuando hay felicidad o cuando no hay fechas en el libro, uno sabe que estaba feliz, que Héctor estaba feliz. Cuando hay fechas, dice, algo le pasó. Entonces, no es un diario disciplinado, sino que escoge las fechas en las que tiene alguna tristeza. El diario es una escritura ebria, eso me gustó mucho. Ahora seguramente nos hablarás. Esta es un poco más dura. El diario es una actividad masturbatoria de escribir, casi para nosotros mismos, en un cuaderno privado. En algún momento dices, quiero que estos cuadernos duren más que yo. Mientras escribo, solo pienso en mí. Converso con un interlocutor, yo mismo, que me detesta, y con otro interlocutor, yo mismo, que me quiere. Bueno, ¿qué es este diario? ¿Qué es este libro? Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Gracias, Juan Diego, por aceptar leer el libro y acompañarme hoy aquí en Jericó y a esta invitación del GEI, siempre tan grata. Pues hablas de ese pacto que hay entre el lector y el escritor. Yo por eso escribí un prólogo, diciéndole, bueno, yo empecé a llevar un diario cuando tenía 27 años. ¿Por qué? Yo creo que porque había leído diarios de escritores y me parecía que ahí ellos reflexionaban sobre su oficio, reflexionaban sobre lo que querían hacer, contaban pedazos de su vida y dije, bueno, yo quiero hacer también un diario como otros escritores lo han hecho, me puede servir. El sueño mío desde hacía mucho tiempo era ser escritor y yo no era capaz de sacar nada bueno, nada que me sirviera, ni poesías, ni cuentos, ni mucho menos novelas, pero tenía esas ganas de ser escritor, tenía la angustia de que ni siquiera había acabado la carrera y mi mujer estaba esperando un hijo y yo pues estaba grande relativamente, 27 años, pero yo me sentía muy joven, me sentía un muchacho, un niño incapaz de escribir, de tener hijos, de tener un matrimonio común y corriente. Entonces en el diario yo ponía todo eso, yo ponía todas las angustias y esos diarios se fueron acumulando. A veces en los diarios yo reflexionaba sobre qué era para mí ese ejercicio del diario. Básicamente pienso que para mí era muy importante porque yo tengo muy mala memoria y ahí por lo menos quedaba como un testimonio de mi vida pasada, porque yo hacia atrás no miro mucho, yo no tengo tan mala memoria que para mí trabajar con la memoria
es como trabajar con la fantasía. Entonces quería por lo menos dejar escrito qué era lo que estaba viviendo. Y en ese sentido el diario es como un ejercicio de autoconocimiento. Para mí es mucho más fácil pensar, expresarme por escrito que de cualquier otra forma. Entonces, si no sé muy bien qué siento, si no sé muy bien ni siquiera qué estoy pensando, cojo un bolígrafo, empiezo a escribir y como que hay una comunicación mejor entre mi cerebro, mis sensaciones y la mano y el papel, y entonces empiezo a aclararme las cosas. Entonces, así era, es un ejercicio de autoconocimiento que a mí me parece bueno para cualquier escritor, porque si uno se conoce a sí mismo, reconoce en uno mismo el miedo, la envidia, la angustia, el deseo, la rabia, todas esas sensaciones, si uno empieza a conocerlas en uno mismo, empieza a reconocerlas también en los demás, y eso creo que es muy útil después para el ejercicio de escribir cuentos, de escribir ficción, de escribir cualquier cosa. Si uno empieza a conocerse más con el ejercicio del diario, pues también indirectamente empieza a conocer a los demás. Pues Héctor, yo creo que, supongo que debes mirar con mucha, como con ternura, con cariño, esa época. Esto va de 1985 a 2006. Sí. O sea, tenías 27 años, no habías terminado la carrera, hasta cuando sale El Olvido. Sí. ¿Cierto? O sea, son unos años duros de escritor. Puede que ahora estés disfrutando un reconocimiento muy, muy grande, pero esos años eras pues un escritor que tenía que luchar día a día. A mí eso me parece muy aleccionador. En el libro me parece que un escritor puede encontrar similitudes con la vida personal de cada escritor. Los lectores pueden suponer también cuáles fueron las dificultades que afrontó. ¿Cómo recuerdas esa época en cuando todavía no habías escrito ni siquiera, bueno, creo que Malos Pensamientos ya lo habías escrito, según deduzco del diario? Había escrito algunos de esos cuentos que después salieron. Sale como en el 8 años 91. después. Sí, mucho tiempo ¿cierto? después. Pues es que no me acuerdo bien cómo era yo, sino cuando empecé a copiar los diarios me di cuenta de que era horrible, de que era un muchacho que no sabía nada de nada, que no entendía nada de la vida, que no entendía qué le estaba pasando. Me da como pesar de ese tipo al principio. Me parece que el diario en las primeras 100, 150 páginas me da pesar de ese tipo, sí, como que todo le produce angustia, todo es muy pecaminoso, todo es todavía muy católico, todo está muy cubierto de inhibiciones, de miedos, de una sensación de que actúa mal, entonces ese que era yo, que soy yo, no sé, me produce como cierta rabia, compasión, un momento en que la vida, pues sí, era difícil, pero tampoco era tan horrible. No había publicado prácticamente nada, nadie me había leído, nadie me conocía. Y bueno, eso es antes de que maten a mi papá, y de pronto matan a mi papá y todavía peor, entonces la vida se vuelve mucho peor, y es ese tipo que quiere ser escritor, como que todo tiene que volverlo a postergar, todo se vuelve más oscuro y más trágico. Y claro, cuando yo estaba contento y bien, no se me ocurría nunca escribir eso. Yo estaba viviendo la felicidad, estaba viviéndola, estaba gozándome la vida. Cuando estaba mal, cuando todas las cosas iban mal, cuando no tenía plata, o cuando estaba enamorado de una persona que no era mi esposa y me sentía culpable, pues todo eso sí lo escribía, o como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con esto que siento? Pero es que yo quiero detenerme en ese principio. Me llamó la atención una frase que escribes: querido Esteban Carlos, un amigo común que tenemos, al fin tranquilo, he decidido que no voy a ser escritor.
Eso era como era un vaivén, ¿cierto? Ratificarte como escritor o quitarte, decir, no, no necesariamente, yo puedo ser editor, puedo ser librero, todas esas alternativas habías considerado, ¿no? Sí, el diario es también ver desfilar unas personas que fueron muy amigas de uno y de repente desaparecen o ya no son amigos de uno, no por nada, sino que uno en la vida va cambiando de ciudad, de amistades, de afinidades. Me acuerdo que en ese pedazo del diario yo digo, ay, si yo finalmente renunciara a ser escritor, estaría mucho más tranquilo, podría ser librero, podría ser editor, podría de todas maneras dedicarme a algo que tenga que ver con los libros, pero se me quitaría esta angustia, estas ganas de ser escritor tan horrible que no me dejan nunca en paz. Y entonces le escribiría a Esteban Carlos, mira, ya no voy a ser escritor y estoy feliz, voy a ser editor y voy a ser librero. Después fui editor y librero en la vida y eso fue muy bonito. Y todavía en parte soy editor con mi esposa. Pero pues tenía muy claro que mi vida tenía que girar alrededor de la lectura de libros, de la traducción de libros, de la producción de libros, de leer historias, de estar ahí. Y eso por lo menos lo pude conseguir. Y si a eso se añade que yo podía ser también escritor, pues mucho mejor, pero casi que no empiezo, casi que no publico, casi que no hago nada. Y en los diarios un poco se ve toda esa angustia de no poderlo hacer. ¿Cómo publicaste Malos Pensamientos? ¿Cuál fue la que te ayudó, Carlos Gaviria? ¿Fue el tratado? No, Malos Pensamientos fueron, digamos, la mejor herencia que yo recibí de mi papá fueron dos amigos de él, que fueron Carlos Gaviria y Alberto Aguirre. Esa es la verdadera herencia de mi papá. Ayer hablábamos con Fernando Trueba, él decía, no debería haber herencias. La gente se muere y nada, y las cosas pasan al Estado. Estábamos en la Inés y yo le dije, pero a mí haber recibido esta finca de mi papá me parece bueno. Y él dijo que podía ser una excepción, pero realmente la herencia importante, si uno lo piensa bien, la herencia importante que él me dejó fueron dos amigos que eran de él. Y Aguirre me dijo, al leer esos borradores de los cuentos de Malos Pensamientos, me dijo un día, vos te jodiste, vos sos escritor, pero te jodiste. Te jodiste porque se daba cuenta de que eso me iba a producir siempre mucha angustia. Y esos cuentos se los mandé a Carlos Gaviria, digamos la otra herencia, y él trabajaba en la Universidad de Antioquia, y salió un librito muy feíto que yo escondo, que es ese, y salió con un error de ortografía del epígrafe que era de Shakespeare. Lo primero que yo vi fue que había un error de ortografía en inglés, porque yo pues por hacerme el que sabía inglés puse el epígrafe en inglés y salió mal. Pero no importa, le tengo cariño, y Carlos escribió la contratapa, y entonces de alguna manera el primer libro es eso, el primer libro está dedicado a mi papá, está dedicado, tal vez lo único bueno del libro es la dedicatoria, que es a mi padre, no a su memoria, y luego El olvido que seremos, con lo que se cierra el diario, está dedicado a Carlos y a Aguirre y a Carlos Gaviria. Y ya es como, sí, digamos que sin esa herencia, que no era herencia de paternidad, porque cuando a Aguirre le decían, es que usted es como un padre para Héctor, y él decía, no, él es el papá mío, decía de mí. Pero sin ser figuras exactamente paternas, sí de alguna manera me ayudaron a escribir y a publicar, y mientras estuvieron vivos fueron siempre los que me corrigieron los libros. No, los diarios no. ¿Que te lo hubiera dejado publicar? No, yo nunca les pedía permiso. No era en esos términos de si me lo dejan publicar o no. Digamos que los únicos que tienen la opción de impedirme publicar algo serían tal vez mis hijos, mi mamá, mi mujer, pero bueno, en realidad tampoco les pido permiso. Héctor, hay de esas frases, de esas revelaciones que haces, digamos confesiones, en el libro hablas de algo así como que
las mujeres marcan la vida del escritor hasta el punto de decir, cada mujer en mí produce su propio libro. Sobre todo, pues en esos comienzos está muy claro, yo sacaría malos pensamientos porque creo que venía con un impulso de cuando estabas acá en Medellín, antes de irte para Italia, pero ya luego, asuntos, el tratado, el fragmentos, que es como el más escandaloso en ese momento. Yo creo que cada uno tiene, digamos, un nombre de mujer. Ahí lo escribes, obviamente que uno sabe que ahí hay unos nombres que no son, y eso me parece bien porque conserva de todas maneras el diario como cierta posición de ficción, a pesar de que sea muy autobiográfico, sea totalmente la vida tuya, pero también se conserva como ese derecho a que esto es ficción. Bueno, yo cambié los nombres de algunas personas como por cierto pudor, como para no involucrarlas en situaciones muy, muy íntimas que hay ahí contadas. Pero sí es verdad, yo creo que si uno está todo el tiempo con una mujer, vive con una mujer o está profundamente enamorado de ella y si le ocurre en la vida que además tiene más de una mujer, esas relaciones producen como un léxico, una temperatura, unos temas, unas obsesiones de la pareja que de alguna manera yo asocio cada uno de mis libros con alguien, con una relación. Y como para mí la voz de las mujeres es tan importante y la voz en general de la gente, pero lo que me dicen desde mis hermanas para acá, siempre para mí oír lo que dice la otra persona que está conmigo, se me mete muy adentro, se me convierte como en historias. Entonces sí, yo diría que Asuntos refleja una relación muy obsesiva que yo tuve de amor desafortunado. El tratado tiene mucho que ver con la madre de mis hijos y Fragmentos con otra relación también muy atormentada que se cuenta ahí con Eugenia. Pero bueno, ya digamos en el campo pues, de esas expectativas como escritor, Asuntos era realmente la primera novela, ¿cierto? Y generaba para ti una emoción, una ansiedad. ¿Cómo se vivió esos momentos en que no sabías cómo iba a ser recibido tu primer libro, pero tu primer novela? Bueno, para un escritor es siempre muy importante la primera novela. Me imagino que es como para un cineasta la primera película, para un músico el primer concierto, la primera novela. ¿Qué va a pasar? Pero no pasa nada, en realidad. No pasa nada. Uno dice, escribió una novela y pues en mi caso, no, mi editor me dijo, va muy bien, se han vendido 322 copias. Pues sí, más o menos, como en 6 meses. Nada, no pasaba nada. Yo buscaba en los periódicos alguna reseña, ¿no? En general no pasa nada. No pasa nada. Mi mamá se ofendió mucho porque salía un tío de ella muy bondadoso, cura, y se hablaba de la lepra de ese tío, y eso era como, aparecen como las cosas que cometemos los escritores, y en este libro mucho más, de ser impúdicos, de contar secretos familiares, de contar secretos que los demás quieren tener ocultos. Entonces, yo creo que a mi familia no le gustó mayor cosa ese libro. Yo creo que mi familia dijo, no, nunca me dijeron nada, pero digamos que me ayudaron. Cuando vieron que el libro no se vendía, compraron muchos ejemplares. Como que, vamos a ayudarle, y compraron ejemplares, pero yo creo que no veían así como mucho futuro, ¿no? Pero ese libro fue escrito también en Italia, ¿cierto? Ese libro lo escribí en Italia. Yo estaba enamorado de una mujer que no era mi esposa, también estaba enamorado de mi esposa, pero menos. Pero con esa mujer yo nunca me pude acostar, y entonces yo
me inventé un viejito, que ya es tan viejito, que ya es un viejito impotente, que nunca se acuesta con la esposa, pero era yo, pues que nunca había podido acostarme. En fin, tenía un trasfondo en mi vida, y en los diarios tal vez lo interesante es que se ve que las novelas salen de una experiencia dolorosa, en ese caso íntima, trasladada a un señor. Yo era muy, pues era pobre, mi familia no, pero yo era pobre y quise hacer un personaje que fuera millonario, quise hacer un pícaro millonario y viejo e impotente por la vejez. Entonces era todo lo contrario a mí, menos en la impotencia. Por ahora, ¿no? Por el momento, afortunadamente, sí. Es que yo me acuerdo que en esa época a mi esposa le gustó mucho ese libro y me dijo, conseguime el teléfono de Héctor Abad. ¿Sí? Y te llamó y no sabías quién era y te dijo, ¿sabe qué, señor Abad? A mí me encantó su libro. Y colgó. Ah, era ella. Pero fueron pues me parece épocas muy, muy bonitas de búsqueda de el oficio. Es que cuando uno decide ser escritor como que no hay explicaciones, es una pulsión, ¿cierto? Y tú estabas detrás de eso, querías ser escritor. Te habías ido de Medellín en medio de cierta polémica en la universidad, ¿cierto? Por haber escrito contra el Papa y yo te sentía como desengañado del país, y ese desengaño lo vi muchas veces en el libro. Sí, la relación con Colombia es muy difícil. Todavía hoy en día mi relación con Colombia es muy difícil. Mi relación pues con todo, con mis orígenes, con este mismo pueblo tan bonito y que tanto quiero, pero uno pasea por aquí, entonces está en la estatua aquí mismo de Laureano y de Mariano, y yo decía, estos señores que en mi casa eran como el demonio, son los ídolos del pueblo de mi papá, ¿cómo habrán sufrido con esa godarria? Y muy bonito estar aquí, ¿no? En el sitio, el auditorio es bonito, pero detrás están todas las imágenes de Semana Santa. Estaba yo ahora atrás. Ese es como el diario íntimo de este sitio. Es como no quiere decir nada eso, no, pero atrás están todas las imágenes de la Semana Santa y adelante están Laureano y Mariano, y eso es lo que nos rodea. Entonces la relación es conflictiva. Después de que mataron a mi papá, la relación ya es de odio por Colombia total, y yo me largo de este país y que se jodan y esto es imperdonable y yo no vuelvo nunca. Y después, sin embargo, cuando venía acá y me asomaba, por ejemplo, al mirador que hay subiendo a Jericó, y veía ese sitio y recordaba que mi papá me decía, este es el sitio de nosotros, nunca se te olvide. Entonces, yo no soy nada nacionalista, no soy nada, no defiendo Antioquia no me parece lo mejor de Colombia, nada de eso, pero tengo una costumbre del clima, una costumbre del paisaje, una costumbre de los sabores, y entonces nada, es como irremediable, es como si fuera una paloma mensajera que odia el palomar donde nació, pero tiene que volver a él porque se le acostumbró el cerebro, y me gusta volver y me gusta traer a los amigos, y me encanta que haya unos amigos aquí, escritores, que vengan a Jericó, y me gusta mostrarles el sitio y me pongo contento cuando a ellos les gusta, pero soy muy consciente de que este no es el mejor lugar de la tierra, ni mucho menos. La fecha del 25 de agosto, pues, que es el día de la muerte de tu padre, aparece con mucha reverencia. Cada vez que llegamos a esa fecha en el libro, siempre aparece. Inclusive hay una reflexión, dice, ¿será que algún día se me va a olvidar? No voy a dejar que se me olvide esa fecha. Recuerdo la foto icónica que sale en la prensa cuando estás sentado frente al cadáver de tu padre. Después de eso, hay la posibilidad de que tomes las banderas de Héctor Abad Gómez, ¿cierto? Te llamas Héctor Abad, te pesa ese nombre.
¿Cómo fue vivir eso? Todavía no eras escritor reconocido, no habías publicado nada. Era una etapa supremamente difícil. Y acabas de llegar a Colombia, de nuevo. Sí, en el diario está eso. A mí me invitan como a que me vuelva un activista político, a que me vuelva un defensor de los derechos humanos, a que entre al comité. Y yo voy y hago ahí un discurso que está reproducido en el diario, donde yo digo que yo no voy a recoger esas banderas, que nosotros estamos totalmente derrotados, que no perdimos ninguna batalla, sino la guerra entera, que no les aconsejo a ellos que se queden ahí porque si miran las caras de las víctimas pasadas, probablemente van a encontrar que ahí también están sus propias caras. Y todos los que hablamos ahí, a todos los mataron menos a mí que me fui. Entonces, que siquiera que no lo hice. Pero yo no iba para ninguna parte, yo creo. Yo no iba para ninguna parte, yo creo que yo iba a fracasar. En los diarios se ve que yo iba a fracasar. ¿Y por qué no fracasé? Es un misterio. Tal vez por Carlos Gaviria y por Alberto Aguirre no fracasé del todo, pude escribir libros y probablemente porque pude hacer algo con la muerte de mi papá, pude hacer algo con la destrucción y con el dolor, pude hacer algo con eso que fuera como un rescate, como una reivindicación, pero yo no iba para ninguna parte. Sí, pero hay un ascenso digamos, en la producción literaria, en la calidad inclusive de la producción, paulatino hasta que… ¿El diario mismo? Se nota, no hablo del diario, hablo de tu vida, de tu carrera, pero en el diario obviamente que se refleja, porque la búsqueda de hacer una buena novela, pues ya no solamente ser reconocido en ciertos círculos muy cerrados, muy intelectuales, sino hacer una obra de calidad, es una lucha que se nota que existe en ti durante toda esa época. Entonces, por ejemplo, la escritura hasta que llega Angosta hay una búsqueda y uno siente en el libro que se está acercando una muy buena obra y que finalmente se llama Angosta. Pero en Angosta, no sé, mezclas no solamente a Medellín, sino otros puntos del mundo. ¿Qué es Angosta? Bueno, yo creo que lo que hay en el libro también es como una progresiva liberación de sí mismo, una progresiva liberación de mí mismo. Como que al principio la única obsesión es lo que a mí me pasa. Y a medida que avanza el libro, como que descubro el mundo, empiezo a ver cosas. Gracias también a las relaciones que tengo, a las mujeres que están a mi lado, empiezo como a mirar y de un momento a otro como que la vista se sale del autoconocimiento y empieza a dirigirse, por ejemplo, a la ciudad partida, a la Medellín dividida totalmente entre ricos y pobres, que en Bogotá es todavía más claro, norte y sur, en Medellín de todas maneras, comunas del norte o del sur también, dependiendo de dónde vas, avisos que aparecen en muchas partes durante la alcaldía de un alcalde nefasto, que por los barrios de los ricos ponía avisos que decía siéntase vigilado. Hice un viaje a Israel, hice un viaje a la frontera de Estados Unidos y esa experiencia como del mundo dividido, fraccionado, con muros, con sitios donde el que no es de ahí se debe sentir vigilado, la permanente dificultad de los colombianos para tener una visa, para poder ir a otro sitio, que uno llegaba y siempre era considerado pues un narco y a mí siempre en todos los aeropuertos me sacaban los perros a olerme y todo eso, como que empecé a entender esa división de mi ciudad y del mundo entero. Eso es algo vigente. Lo que más quiere hacer Trump es construir el muro, es la obsesión de él
con eso hizo la campaña. Los malos están allá, más allá de la frontera de México. Ahora López Obrador le hace el trabajo de poner otra frontera en el sur de México para que nadie entre. Y de esa experiencia de un mundo partido por color de la piel, por razas, por riqueza, es que sale Angosta. Angosta es como me imaginaba yo a la Medellín del futuro, una Medellín totalmente partida entre ricos y pobres y con visa para poder entrar a la otra ciudad. Es, digamos, como lo único más o menos fantástico que yo he escrito, pero es una fantasía muy basada en la experiencia real de cómo era Medellín, de cómo es y de cómo intentaron algunos alcaldes que no fuera. Yo me acuerdo que cuando Sergio Fajardo leyó Angosta, me dijo, al menos me comprometo con una cosa, y es que ese basurero, esa gente que vive en la basura, no va a seguir viviendo ahí. Y lo cumplió, y lo cumplió. Sí, esa lucha de, digamos, esos amores y desamores, la forma como miras a Colombia, como miras a Medellín, me llama la atención porque te llevó, digamos, por momentos a decir yo quiero ser italiano. ¿Tú renunciaste alguna vez a la nacionalidad colombiana? No, yo quería ser italiano, sí, y dije, bueno, me voy a dedicar a ser italiano, pero no pude, pues, como que era tan ridículo. ¿Por qué no pudiste? No, porque me hablaban de la publicidad de la infancia, de lo que habían leído de adolescentes. Yo estaba conversando muy bien, nadie se había dado cuenta de que yo no era italiano porque me esforcé por hablar un italiano impecable. Y de repente empezaban a hablar como de unas experiencias infantiles, juveniles, que yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Y entonces ahí sí me preguntaban, pero ¿usted dónde es? Pues, y claro, se me salía irremediablemente que era extranjero, que no. Y además, aunque hablaba muy bien, yo no podía escribir en italiano. Me decían, es correcto, pero es raro lo que escribiste en italiano. Para mí lo más importante era poder escribir. Es correcto, pero es raro. Entonces, yo creo que si uno no tiene la experiencia de la lengua cuando uno la está aprendiendo, es decir, cuando es niño, si uno no tiene la experiencia de esa cosa de que la lengua sale y habla por uno espontáneamente, aunque el italiano sea una lengua hermana y muy parecida y muy fácil de aprender, te falta algo que es un contacto muy íntimo con la lengua que llamamos materna. Entonces y se me empezó a olvidar el español, entonces me estaba devolviendo ya demasiado italiano. Era ridículo que yo cometiera errores en español, claro, o que yo no estuviera seguro de si la palabra tratativa era española o italiana. ¿Eso es qué? ¿Tratativa es español o es italiano? Yo no sabía. Yo no sé. Yo tampoco. Y entonces cuando yo ya no sabía, dije, no puede ser. Si yo lo que quiero es escribir y yo no puedo escribir en italiano bien, no puedo escribir con resonancias, como con resonancias poéticas, digámoslo así. Entonces, no, yo tengo que volver. Y además uno tenía que pagar un peaje para volverse italiano, y era ir a hablar mal de Colombia por todas partes, a decir que Colombia ya mataban a todo el mundo, que eso era una carnicería, que me habían matado al papá, tenía que ponerme a llorar. No, era como un mendigo que siempre muestra la llaga, era una cosa horrible. Yo me sentía muy mal, y a mí me gusta mucho hablar mal de Colombia aquí, pero en Italia me sentía, ¿qué estoy haciendo en Italia? Además, tampoco podía decir, es que yo soy un pobre exiliado. No, yo estaba en Italia, estaba muy bien, estaba en el país más bonito del mundo, tenía trabajo, no podía salir por ahí a quejarme, era ridículo salir por ahí a quejarme, era un exilio grato, no había problema. Me iba mejor allá que acá, trabajaba en la universidad, era profesor de lengua. El problema era la lengua que se me estaba olvidando. Y eso no podía ser. Yo volví porque se me estaba olvidando el español. Me gusta mucho oír eso.
Vuelves, digamos, de una época, después del año más violento que tuvo la ciudad de Medellín, 91. que fue el 91, regresas a Colombia, ¿cierto? Pues no sé cómo lo hiciste, pero veo que en ese momento trabajaste en el metro y dices que ibas de corbata. A veces, pues yo no te imagino en el metro haciendo ¿qué? En comunicaciones. Sí, en el metro. Era un cargo muy pomposo en el metro de Medellín, que estaban terminando lo de hacer los alemanes y los españoles. Yo era director de comunicaciones y relaciones públicas, iba de corbata. Pues aguanté como 6 o 7 meses nomás. Yo me sentía muy ridículo, pero al mismo tiempo lo que me propusieron fue, tiene que hacer la campaña educativa, y es que la gente en el metro, como que no tenían por qué llevar la ciudad al metro, sino que en el metro había unas normas. En el metro no podía haber ventas ambulantes, no podía haber confites tirados en el suelo, ollas, de todo, sino en el metro los paraderos son fijos. En Medellín los buses paran en cualquier parte todavía, pero en el metro los paraderos son fijos. La gente tiene que, pues, después han dicho que es una cultura muy represiva y muy conservadora y muy puritana, pero el metro está bien que el metro esté limpio. Uno no tiene por qué gozar con sentarse en una silla asquerosa o entrar a un metro que huela a alcohol, a vómito, ¿no? A mí me parece bien. Entonces esa campaña educativa, que para mí era muy antinatural, a mí en últimas me parece que fue buena. Y no aguanté mucho tiempo eso de ir de corbata, pero toda la experiencia sirve. Además que tenías el diablo adentro, porque en ese entonces no estabas libre de todos esos asuntos de amores múltiples. Por ejemplo, hablas de una Libelay, que es como un… ¿Una qué? Libelay, que es como un filtreo, ¿cierto? Libelay es que así se llama una obra de teatro de Arthur Schnitzler. Eso significa en alemán amorcito, Libelay. Sí, tenía un amorcito. Y ese amorcito pues no fue tan inocuo, eso tuvo repercusiones, te movió el piso, Sí. te confrontó con la vida, con tu propia, no sé, como con tu propia moral, ¿cierto? En el libro uno dice, bueno, es un amorcito que parece que fuera algo como muy intrascendente, pero no fue tan intrascendente. Sí, Libelay. Lo que pasa es que yo me siento muy cómodo escribiendo, pero muy incómodo hablando de esas cosas en público. Yo te dije que sí que… Es muy distinto. Es que escribir para mí es una gran pantalla. Yo estoy solo, sobre todo escribiendo los diarios, yo estoy solo, estoy de noche, estoy en silencio, estoy con mi cuaderno y pongo todo lo que me pasa. Pero aquí no voy a hacer eso. No. En el diario soy capaz, aquí no. En realidad a mí no me importa mucho mi intimidad, pero no me interesa, como aquí que me siento casi como en una iglesia, hacer un sermón sobre mi intimidad, me parece muy raro. No. Bueno, no, está bien, me gusta, está bien la salida. No, pero es así. Yo eso soy capaz de publicarlo, pero no soy capaz de contarlo. Bueno, en esa misma época, en ese mismo año, fuiste jurado de Cámara de Comercio y premiaron un libro escandaloso, ¿cierto? Que era Un beso de Dick. Sí, eso sí lo puedo contar. Fue muy bonito porque hay un libro que no sé si ustedes han leído, se llama Un beso de Dick, de un muchacho, Fernando Molano, de Bogotá, que yo creo que es una de las, si no la primera, una de las primeras novelas abiertamente gay de Colombia. Y es un libro de una ternura y de una belleza. Y me acuerdo mucho que a Carlos José Restrepo y a mí esa novela nos encantó y queríamos que ganara el premio de… ¿Quién era el tercer jurado, te acuerdas? El tercer jurado era un escritor del Valle del Cauca bastante conocido. No era Gardiazabal. No, uno que le parecía horrible que una novela gay ganara el premio y él se oponía y se oponía. Era Fabio Martínez, creo. No, otro.
No me acuerdo. Cruz Crumfle. Puede que sí, tal vez Cruz Crumfle. Ah, sí. Y él quería a toda costa que ganara otra novela que era buena, pero que a nosotros no nos gustaba, y al final logramos convencer a los patrocinadores, a la Cámara de Comercio, que dieran 2 premios ex aequo y que dieran la misma plata a los 2. Y conocimos a ese muchacho, a Fernando Molano, que era además muy buen poeta, que estaba enfermo de SIDA, y en ese momento, no lo sabíamos por supuesto, en ese momento el SIDA pues era incurable, prácticamente intratable, y bueno, él ahora se ha convertido un poco en un escritor de culto. Yo después en la Universidad de Antioquia publiqué el único libro de poemas de él que él recibió ya en el hospital cuando se estaba muriendo, que se llama Todas mis cosas en tus bolsillos, o Todas tus cosas en mis bolsillos. Y luego dejó una novela inédita que la encontraron de milagro en la biblioteca Luis Ángel Arango, y después se publicó, que se llama Vista desde una acera. Si no han leído a Fernando Molano, tiene esos 3 libritos, uno de poesía y 2 novelas que son preciosos. Entonces, es muy, siquiera en el diario lo apunté. Qué bueno. Y en esos mismos años revelas que conociste a Fernando Vallejo. Y hay una relación como muy tranquila, muy afectuosa con él. Él es encantador. Todos sabemos que Fernando en privado es un hombre encantador, es el mejor anfitrión, es amable, y se hacen muy amigos ustedes en ese entonces. Pues él era de Laureles, yo también. La casa de los padres de él era muy cerca de donde yo vivía, y cuando venía de México lo invitaba a la casa, y incluso cuando yo iba a México dormía en la casa de él. Muy amable, sobre todo su pareja David Antón era un príncipe, un señor increíblemente querido. Fernando a mí sí me deprimía un poquito, porque era todo, él realmente no gozaba la vida, todo le parecía despreciable, feo, todo le parecía miserable, la poesía le parecía un género de mierda, todos los escritores colombianos eran malos, nadie sabía gramática, todo el mundo se equivocaba en la sintaxis o en la gramática. Entonces me agradaba porque él se burla y insulta a todo el mundo y uno se ríe y le celebra, pero después de un tiempo yo quedaba exhausto. Y bueno, no. Y una vez él publicó un libro de ciencias y yo no tenía tema para el artículo, y publiqué una reseña en contra de ese libro de ciencias, y a partir de ahí él nunca más me volvió a hablar, y ya. Eso yo ya me lo convertí sabemos, en un muy hijo de bien. puta más, y en sus libros me manda a fusilar o cualquier cosa. Entonces, bueno, me perdona la vida en el último momento, pero él puede hablar mal de todo el mundo, pero nadie puede hablar mal de él. Sí. Otro personaje que también tocas en el libro es García Márquez. Ahí lo conoces en Cuba. García Márquez pues lo conocí de lejos ahí en Santiago de Cuba. Ahí es cuando yo digo que el diario un poco abre los ojos, que dejo de mirarme todo el tiempo el ombligo y empiezo a mirar a los otros, y conocer a García Márquez en Cuba, donde él era una especie de Dios. Entonces yo empiezo ese viaje a Santiago de Cuba y después a La Habana, mirando muy atentamente cómo es ese Dios en Cuba, cómo es ese señor al que el ministro de Cultura le hace reverencias, lo obedece en todo el mundo lo aplaude, todo el mundo abre un corredor humano para que él pase. Es como esa idolatría por el escritor. Era muy interesante verla como así, de lejitos, ver cómo se vestía, qué se ponía, cómo saludaba, qué decía, y todo eso minuciosamente. Pero ya habías escrito la reseña. Bueno, el problema es cuando llego a La Habana dicen que suba, que García Márquez quiere que le dedique un libro, y yo acababa de publicar una reseña muy negativa de Noticia de un secuestro. Entonces yo subí así, yo lo admiraba mucho, pero ese libro no me gustaba. Ese libro me parecía lleno de inexactitudes, me parecía que hablaba solamente de las víctimas de la élite bogotana, pero que si mataban al chofer de tal o al guardaespaldas de tal, nunca hablaba de la vida del chofer, del guardaespaldas. Hablaba, por ejemplo,
del asesinato de uno de los abogados de Pablo Escobar, que vivía en el mismo edificio de mi papá y mi mamá, Guido Parra, que fueron a la casa de los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, le tumbaron la puerta con una almadana, lo sacaron de las greñas, y él era el abogado de Pablo Escobar, un tipo al que nos caía muy mal como vecino. A mi mamá lo detestaba. Y sin embargo, un muchacho de 14 o 15 años, su hijo, sale a defenderlo, dice no se lo lleven. Y luego a ese niño se lo llevan, lo torturan, lo castran delante del padre para que el padre vea eso y confiese yo no sé qué, y después lo matan al niño y después lo matan a él. Y García Márquez no decía ni una palabra decía sí, mataron a Guido Parra, que era el abogado de él, pero no decía mierda, no decía que al niño que salió a defenderlo, que hizo un acto de valor, de heroico, ese adolescente de 15 años, por defender al papá, no decía ni una palabra de ese niño. Entonces a mí me parecía, y yo se lo dije a Mercedes, a la esposa de García Márquez, que él me decía, no, esta ni le hables porque te odia por la reseña. Y no, ella me entendió. El que lo odiaba. El que me odiaba era él. Fue un encuentro muy duro porque para mí él era realmente, y es un escritor inmenso, pero lo conocí cuando un libro de él no me había gustado. Y además el libro tenía errores de ortografía. Entonces, claro, en el famoso haber, ¿cierto? Y otros. Como él era ya tan famoso, los editores no se atrevían ni siquiera a corregirle la ortografía. Y eso es el horror ya de la fama y del endiosamiento. Eso pasa. Es muy peligroso. Pero en ese encuentro me pareció que él estaba con William Ospina y vos te sentiste celoso de eso porque le dedicaba mucho. Me sentí muy celoso. William estuvo esta mañana aquí. No, William es muy inteligente, tiene una memoria prodigiosa. Y García Márquez no hacía sino elogiarlo, abrazarlo. Bueno, no, pues yo era el discípulo amado y yo era Judas Iscariote. Sí. Entonces, sí, claro, sentía muchos celos, mucha, pues como, y además invitó a William Ospina a la casa de él, que porque iba a ir Fidel Castro, y Mercedes le dijo, no, pero es que Héctor también se queda. Y él miró a Mercedes como para fulminarla. Como esta imbécil, ¿por qué me hace quedar mal aquí? Y después se hace el bobo y me pregunta a mí, ¿tú te quedas? Yo dije, sí, yo me quedo. Y entonces mira a William y le dice, bueno, si quieres lleva pero que no vuelva a escribir huevonadas. Entonces yo no fui, alguna dignidad tenía. En el libro, a pesar de ser un diario muy pues, autobiográfico, hay dos relatos que yo Pero no es autobiográfico, digamos que en un diario uno ¿qué hace? Sí. Escribe de uno, pero no es que yo quiera escribir la autobiografía. Un diario es lo contrario de una autobiografía, porque un diario no se escribe con memoria, se escribe pues con memoria pero del instante. Puede haber un diario que no tenga nada de la vida de uno, puede haber un diario de fiestas, de observaciones, un diario científico, un diario de pájaros, un diario de aguas. Este es un diario íntimo, pero bueno, pero sabes que, quiero aclarar eso. Pero a propósito de eso, me parece que los dos relatos de los que te iba a hablar me sirven para argumentar un poquitico en este tema, y es que son dos cuentos que me parecen bellísimos. Uno es cuando conoces a Fidel, todo lo que ocurre alrededor de Fidel Castro y cómo te sientan. Primero, inicialmente estabas al lado de él y después te mandan para otro lado, como que… Sí, me mandan al exilio de la mesa. Exacto. Primero me habían sentado a la izquierda de Fidel Castro y de pronto uno de los edecanes me informa que caí en desgracia y me mandó para la porra. Y fíjate, está escrito en un tono de relato, no de lo que sentiste, sino es un relato de memoria. Ahí sí hay un escrito esfuerzo. Esa misma noche o la mañana después, escrito todavía en Cuba. Pero sí, es que eso es lo bueno, lo que a mí me gustaba de los diarios es que primero hablo solo de mí y de repente como que, veo el mundo, veo a la gente, veo cómo es
un dios, García Márquez, y un requete dios para los cubanos, Fidel Castro, y cómo lo tratan, y la sumisión, y la humillación, y cómo todos aplauden al mismo tiempo, y estaba el Iancito en ese momento, todos hablaban del Iancito, y era un gran drama internacional por el Iancito. No, a mí la unanimidad me repugna, y todo era unánime alrededor de Fidel Castro. Y el otro relato que se lo recomiendo es un episodio cuando vas a Los Ángeles con Pombo, con Mauricio Pombo, a comprar libros a una feria de libros de segunda enviado, bueno, porque había ido el año anterior Andrés Hoyos, que tiene una buena chequera, y a ti te atendieron como si fueras Andrés Hoyos, y hasta que se dan cuenta que no eras Andrés Hoyos. Y entonces todo eso que ocurre ahí me parece que es un cuento muy bello. Entonces yo creo que este libro nos lleva por ese tramo de la vida tuya, que fue un tramo rico en muchas cosas, en la vida personal, en la vida literaria, en las ilusiones. Nos muestra lo que es un escritor, la lucha de un escritor por volverse escritor. Desafortunadamente tienes éxito, y ese personaje de pronto va a quedar muy lejos. Yo no sé cómo es la vida tuya ahora, ha cambiado mucho con respecto a esa. Pues ya no llevo diarios, ya no estoy tan interesado en mi día a día, y yo creo que la escritura del diario es una escritura atormentada, es una escritura de la infelicidad. Yo creo que probablemente si no llevo diarios es porque estoy contento, bien, feliz, tranquilo, no sé, estoy bien con mi mujer, con mis amigos, con mis hijos, estoy bien, no tengo que llevar un diario. Si empiezo a llevar un diario o apunto algo, es porque vuelve esos fantasmas del pasado. Sería muy mala seña si yo escribiera diarios ahora. Pues Héctor, muchas gracias por haber escrito esto y por permitirnos leerlo. Me parece un acto de valor. No, te decía ahora, no es tanto escribirlo sino publicarlo, porque se aprende mucho del ser humano que eres. Quisiera, ahí creo que quedan unos minutos, ¿cierto? Quedan 5 minutos por si alguien quiere hacerle una pregunta. Aló, hola, buenas tardes. Muchas gracias. Sé que esta pregunta no me la vas a contestar, pero te la quiero hacer. Y es que un diario, y según como tú nos confiesas que se escribe un diario o que lo escribiste tú, es en tu mismiedad, en tu porquería de emociones, digamos, porque además aceptas que lo hiciste en la no felicidad. Es decir, que en sí misma ya era un libro, pero me imagino que los editores, y tú saber que va a haber un público que te va a leer, tuviste que haber cortado cosas, pues porque es que tenían que ser muy impúdicas, porque cuando tú las escribías como un narrador de algo, tienes algo de pudor, pero probablemente en tu yo solito de la noche o de la tristeza no había filtro. Hay mucho que quedó y que va a ser en algún momento otro libro, o sea, queda más de eso que no se va a olvidar. Sí, te voy a contestar. No, además es fácil, en realidad. Sí, no, lo que pasa es que estos 20 años o 21 años de diarios daban como 1200 páginas. Este libro tiene 600 y pico, 610. Es decir, daban el doble y ya es un libro grueso. Ahí hay consideraciones que son, así como no puede haber películas de 6 horas, un diario de 1200 páginas es demasiado. Entonces lo que hice con mis editores, con las personas que me leyeron y que están en los agradecimientos finales, fue recortar. La gente me ayudó a recortar, a mí me costaba mucho, pero no recorté lo más íntimo, no recorté lo más escabroso, al contrario, eso queda, no hay mucho más. Lo que es. Lo que recorté fue sobre todo
la neurosis. La neurosis se define como el impulso a repetirse mucho, a repetir la propia vida, a repetir los errores. Lo que se repetía y repetía muchas veces, lo más obsesivo del diario, es lo que está recortado. Y pues, ¿cómo será de obsesivo que pudimos recortar la mitad, 600 páginas? Tal vez, espero, para bien de los lectores. Sí. Aló. Sorprende que un hombre que fue capaz de escribir un libro como El olvido que seremos, que es el testimonio de amor más lindo que yo he leído, sea capaz de sentimiento. Se lo digo desde mi condición de víctima, porque mi papá también fue secuestrado y asesinado. Estoy totalmente ¿Dónde sorprendida. Ahí al lado de... Aquí. Allá. Entonces, usted es un ser tan maravilloso que fue capaz de escribir ese libro de amor, que lo invito a que no tenga más resentimiento por este país tan bonito. No, yo no tengo resentimiento. Yo soy la persona menos resentida del mundo y que menos odia. Y ese libro, si algún resentimiento yo podía tener o algún odio, ese libro lo borró por completo. Pero eso no me hace ciego frente al país que tengo. No me tienen que matar a una hermana o a mi hija o a mi mamá para yo sentir que el país sigue siendo muy complicado, que en el país siguen matando a mucha gente. Entonces no es resentimiento, es un sentido de por qué, aunque estamos mejor, por qué se repiten estas cosas. No es resentimiento, es desesperación, es ¿cuándo vamos a salir de esto? Pero soy lo menos resentido del mundo, se lo aseguro. Y una última, ya. Buenas tardes. En la entrada del diario del 27 de febrero de 1990, escribes que estás leyendo una novela que se llama Fuga sin fin de Joseph Roth. ¿Cuál es la importancia o cuál ha sido la importancia en tu construcción y en tu formación como escritor desde ese tiempo hasta ahora? Yo no sé qué me pasó a mí con Joseph Roth, pero desde que empecé a leer los libros de él, La leyenda del santo bebedor, La marcha de Radetzky, El busto del emperador, Job, Fuga sin fin, Joseph Roth no sé, es como si yo leyera los libros de alguien a quien quiero mucho. Son novelas con muchos defectos, son novelas escritas un poco probablemente por un borracho. Ahora hablaste de los diarios en estado de ebriedad. Yo muchas veces escribía los diarios estando borracho. Nunca escribí ningún cuento, ninguna poesía, ninguna novela estando borracho. Roth tenía una esposa loca, tenía que producir libros rápido para que sus editores le dieran algo. Tenía una vida muy difícil y muy desesperada, pero en todos los libros de él yo encuentro siempre una belleza en la manera de hacer la historia, en la manera de entender a los personajes. Que cuando él habla de pequeños pueblecitos de su infancia, pueblecitos judíos remotos del Imperio Austrohúngaro, también eso, por ejemplo, me animó a que yo podía hacer una historia de la oculta, de la región de Jericó que yo conozco, porque Roth podía hacer una historia de pueblecitos del Imperio Austrohúngaro. Y Fuga sin fin, ese libro donde él huía de ejércitos, huía de guerras, pero huía también de sus amores, de sus enamoramientos, de sus esposas. Me pareció a mí que era como una novela que me hablaba de mi propia vida, de mi huida de un país terriblemente violento y de mi huida de los amores, y por eso pues uno al leer se lee a sí mismo. Lichtenberg dijo que la lectura es un espejo. De alguna manera uno al leer está repasando su propia experiencia, y en los libros de Roth eso me pasa mucho, y por eso
Es, digamos, el escritor, para mí el escritor más importante probablemente de mi formación literaria. Bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue lo de Octavio Escobar para que...